La historia de la Universidad Veracruzana está marcada por periodos que, a lo largo de 7 décadas, fueron definiendo su perfil actual, el de una universidad moderna, asentada en una sólida tradición humanista y con una visión de futuro segura, congruente con su misión institucional. La Universidad Veracruzana es sin duda alguna la universidad más importante de la región sur-sureste de México. Se ha consolidado como una importante fuente de investigación, de difusión cultural, de vinculación y sobre todo formando a profesionistas en nuestro estado. Cuando hablamos de la fortaleza académica de la universidad, siempre tendremos que ver esta vinculación que la universidad tiene con la problemática de nuestras comunidades y de nuestras comunidades también con un rezago importante en lo social, en lo económico, en fin. Ha sido una ocupación de la Universidad Veracruzana en los últimos, bueno, no, yo creo que en los 70 años de su historia. La Universidad Veracruzana es una universidad pública, estatal, importante a nivel nacional, la tercera en tamaño, desde el punto de vista del número de estudiantes de licenciatura. Con una gran fortaleza humanista, un proyecto creciente en los temas científicos. Que se encarga de absorber la mayor parte de la demanda que existe de educación superior en el estado de Veracruz. Muy local, ¿no? Comprometida con la sociedad en la cual se inscribe. El nombre de la Universidad Veracruzana es distinto además de otras universidades del país. Quizá sea el único que no se llama Universidad sino Universidad Veracruzana. Universidad que le pertenece a todo el estado de Veracruz, que atiende al estado de Veracruz, que forma parte del estado de Veracruz. Con más trayectoria en algunas de sus áreas, entre otras la de la difusión de las artes. Una universidad pública de muchísima importancia, tanto a nivel nacional y en algunas áreas a nivel internacional, como en la música. Me parece que la fortaleza más grande de la universidad es su comunidad, sus regiones. La Universidad Veracruzana somos seres humanos, somos los miembros de una comunidad que sueña siempre por construir una institución cada vez más prestigiada. Somos estudiantes, académicos, directivos, trabajadores técnicos, manuales, administrativos, todos. Su futuro depende mucho de lo que haga esta comunidad universitaria. En 1944, año de su fundación, inicia el periodo de enseñanza media en la universidad. A su cargo quedaron todas las escuelas secundarias y preparatorias de la entidad. Entonces, un primer periodo que podríamos nosotros decir fundacional, de integración, de cohesión de lo que debe de ser la enseñanza profesional, la dimensión de una universidad, sobre todo vamos a verlo en 1944, en plenos momentos en los cuales está viviendo el mundo una gran convulsión mundial. La universidad nació de 5 instituciones que ya existían. Eran las preparatorias, sobre todo Jalapa, Orizaba, Veracruz y Tuxpan, Córdoba.
un departamento de arte que había, un departamento de antropología, la Facultad de Derecho, de gran tradición en la República, no solamente, y la Escuela de Enfermería. Yo estuve ahí presente en esa ceremonia en donde el doctor Suárez, don Manuel Suárez, que fue el primer rector de la universidad, hizo un discurso de esos que se estilizaban entonces. Y al crearse la universidad con esas 5 bases, él se le ocurrió expresar que eran como 5 columnas de mármol pentélico que iban a sostener el futuro de la universidad. Y se me quedó grabado, desde luego. Yo lo único que recuerdo muy claramente es la ceremonia, desde luego toda, y lo que yo pensé que fue: algún día tengo que ser profesor de esta universidad que nace. En ese periodo surgen unas cuantas facultades que van teniendo un desarrollo muy incipiente en la universidad. Escasa matrícula, un número reducido de sus profesores, muy poquitos profesores de tiempo completo que normalmente se dedicaban a ser funcionarios y a ocupar los puestos directivos de la institución. La educación superior representaba apenas una pequeña parte de la oferta académica de la universidad. Fue un periodo en el que surgieron algunas de sus entidades académicas más importantes. Muy pronto comienza el crecimiento de su planta física. En 1950 inició la construcción del primer campus universitario. Y comienza la cobertura universitaria en diversos puntos de la entidad. Entonces creo que hay una fase inicial de arranque de la universidad con buenos profesores, con entusiastas profesores, pero que no es un profesor al estilo de los grandes profesores, que algunos de ellos, por supuesto que sí lo hicieron, pero no es el estilo de los grandes profesores eruditos y esta figura clásica del catedrático. Es, por supuesto, una universidad en la que no hay investigación científica. O sea, las funciones no están cubiertas. Y la función de difusión cultural estará concentrada sobre todo en el trabajo de los grupos artísticos. Paralelamente a la labor editorial, inician otras actividades artísticas y culturales que van conformando una parte vital de la universidad. Afortunadamente, Jalapa tiene una universidad pública que ha apoyado las artes desde hace muchísimos años. Entonces, es una ciudad ideal. El peso hacia las humanidades y las artes, sin demeritar lo científico y lo tecnológico, han dado un rostro particular a la Universidad Veracruzana, que es una de sus grandes fortalezas. Creo que son las 2 áreas que la significan a nivel nacional e internacional. El teatro universitario en realidad empieza con teatro estudiantil con Manuel Pomares Monleón en el año de 1951, en que Manuel Pomares Monleón tenía una clase de español en la prepa, lo que conocemos como la Prepa Juárez, y como parte de las actividades de la clase
decide hacer un grupito de teatro y montar entre meses Lope, Cervantes, Lope de Rueda, hasta que llega Dagoberto Guillomán, propone una puesta en escena al gobierno del Estado, Marco Antonio Muñoz, y Dagoberto venía con toda la enseñanza fresquecita, recién aprendida de Sequizano, hacer un trabajo de actuación más científico. Él siempre usó la palabra hasta el final, ¿no? Entonces viene a ser una revolución en lo de teatro hasta que se crea primero la escuela y bueno, la compañía de teatro, ¿no? El grupo que correspondía a la escuela, que era una escuela profesional. La primera escuela de teatro, la primera escuela profesional de teatro que se funda, que se crea fuera de la capital del país, en 1953. Two, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Pues esa es la constante, perpetua, permanente, dar a cada quien lo suyo. Hacia 1956, la Universidad Veracruzana estaba consolidada como institución educativa. En ese año, en la Ley Orgánica se definen las funciones del Consejo Universitario. ¿Cuál fue la obra que realizaste como rector? La creación de las facultades que le faltaban, ciencias químicas, ingeniería y arquitectura y filosofía. La facultad se fundó al mismo tiempo que la de arquitectura, que la de ingeniería en Veracruz, que la de ciencias químicas en Orizaba, seguramente alguna otra, ¿no? Era realmente un programa en que la universidad daba un gran crecimiento. Para estas otras facultades había que hacer, y se hicieron, inversiones en edificios, inversiones importantes y presupuestos nuevos para integrar la planta de profesores, ¿no? La Facultad de Filosofía, en cambio, se añadió al final del proyecto. Esto es una de las cosas que yo más le agradezco al maestro Hernández Palacios, porque sé que si él no me hubiera conocido, no le hubiera convencido la idea de que era posible añadir a las otras facultades que se habían planeado de otra manera, en las que se habían hecho inversiones importantes y que se habían inaugurado o se inaugurarían con cierta solemnidad, que se añadiera a esta que comenzaba realmente con tan escasos recursos. Se integran a la universidad nuevas dependencias y se diversifica la oferta educativa con la creación de carreras de ingeniería. En el origen, la Universidad Veracruzana tuvo dos grandes rectores académicos, don Fernando Salmerón, un gran filósofo que impulsó precisamente el desarrollo del área humanística en la universidad, al igual que el gran antropólogo Aguirre Beltrán, que por supuesto impulsó también estas áreas de conocimiento. Ellos han sido los dos grandes rectores académicos que han impulsado las actividades de esta universidad en este campo y que también tuvieron la visión de ampliar la universidad hacia el puerto de Veracruz y crear otras facultades allá. Hacen que la universidad tenga una visión y una misión. La presencia de la universidad se extiende a todo el estado de Veracruz y poco a poco la comunidad académica participa en la redefinición de la misión institucional.
Cuando yo entré, quien llevaba el movimiento de fondos era el tesorero, don Gustavo Cruz y Torres, y el cajero, el señor Otón Pineda. Y el presupuesto lo hacía desde luego el tesorero, porque pues éramos pocas gentes. Apenas estaba la Facultad de Leyes, empezó la Facultad de Comercio. Yo empecé con hojas, ya se me olvidó cómo se llaman. De cálculo, sí, porque muchas columnas, en esas llevábamos las pocas cuentas que se tenían. Y después ya fue cambiando a libros, y ya después a máquinas ya electrónicas. El primero que llega a establecer un sello específico de qué puede ser o debe de ser una universidad humanista básicamente, y que debe de vincular docencia con investigación y que debe de crear una difusión muy acendrada, etcétera, etcétera, pues el periodo de Aguirre Beltrán. Que consolidó el carácter humanista que tuvo en buena parte de su historia la universidad, con la creación y el fortalecimiento de las facultades humanísticas, ¿no? Las facultades de humanidades, filosofía y letras, pedagogía, etc. La editorial, el apoyo que le dio a la Orquesta Sinfónica, antes de que la Sinfónica fuera parte de la universidad, el apoyo que le dio y la consolidación de la compañía de teatro. En fin, hay toda esta parte humanística. Siempre he tenido yo la ventaja de poder compaginar la teoría y la práctica en este caso, y consecuentemente también la forma de actuar en los puestos, desde en qué estado, sin perder la necesidad de que la teoría o la dirección y la práctica puedan caminar juntos. Es decir, yo no creo que existan hombres teóricos y hombres prácticos, sino que estas dos actividades pueden compaginarse, unirse y de esta manera caminar juntos. Don Gonzalo Aguirre Beltrán en su época le da un aporte fenomenal a la universidad porque toma áreas específicas académicas, de líneas del conocimiento, agrupa gente y convierte a la universidad en una institución muy visible a nivel nacional, incluso con presencia internacional. Comenzó en Juárez junto a la escuela preparatoria y su apartado postal, todavía me acuerdo, que era el 97. Ahí estaba rectoría, secretaría de la universidad, tesorería, editorial, y era una habitación nada más. Eso era la editorial, cuando Sergio Galindo era el director. Por un lado eran las publicaciones de la universidad y la publicación de La Palabra y el Hombre, la revista representativa de la universidad. Hay otras muchas muy valiosas, pero entonces era eso y las colecciones que ahora existen. Era la colección ficción, la de derecho, la de filosofía. Fue un aprender, porque nosotros no sabíamos nada de eso y fuimos aprendiendo poco a poco. Había personal, como creo que lo seguirá habiendo la universidad, que trabajábamos con mucho gusto, como que nos ayudábamos unos a otros, colaborábamos. Era un ambiente muy bonito. Alegrías grandes, como si fuera algo propio tuyo, como si tus hijos te regalaran algo cuando aparecía una publicación. Como si algo precioso para ti te lo regalaran. Yo no recuerdo una universidad,
por supuesto, claro, además de la UNAM, una institución que tenga tal prestigio de su editorial como la Universidad Veracruzana. Gracias precisamente a que por aquí han pasado las firmas más importantes, desde Gabo, que escribe su primera obra aquí en la Universidad Veracruzana, y bueno, y todos los grandes autores de las letras latinoamericanas han pasado por la editorial de la Universidad Veracruzana. Yo creo que eso es lo que nos marca en un inicio. Son los años 60. En medio de la agitación mundial y nacional de esta época, la Universidad Veracruzana entra en una etapa de consolidación rumbo a la madurez. Garciabana era un hombre con una profunda vocación de servicio público, con una cordialidad, con un espíritu pues generoso, pero sobre todo con esa, ¿qué te diré?, vocación excepcional de servicio que le acompañaba. Él dirigió la universidad en una de las épocas más agitadas de la vida universitaria nacional. En 1968 él era rector, y frente a lo que ocurrió en otras universidades, con actos valerosos, meritorios de los rectores, pero que no pudieron impedir que el autoritarismo del gobierno desencadenara persecuciones, inclusive persecuciones sangrientas, aquí la inquietud estudiantil fue materia de atención. Sí, por unos días algunos estudiantes estuvieron detenidos, algunos directores de facultades, recuerdo mucho el caso de Bravo Garzón, Rafael Arias, pero finalmente no hubo un muerto con motivo del 68 en Veracruz. Se consiguió lo que se podía otorgar, sobre todo apertura, en un gobierno difícil en ese aspecto como era el de Fernando López Arias, que había sido procurador, que tenía toda la imagen, todo el perfil de Gustavo Díaz Ordaz a nivel nacional. Yo creo que ese mérito de Garciabana no se ha sabido reconocer en la medida justa. Creó varias facultades, le dio vida propia a la Facultad de Letras, la facultad estaba dentro de la Facultad de Ciencias y Filosofía y Letras, lo separó, creó la Facultad de Economía, creó la Facultad de Biología, creó, al menos puso la base de creación de los institutos de todo el área de investigación, y en un momento dado, cuando precisamente se acusó una demanda excedente a la capacidad del local, de espacios, para todos los que querían hacer carrera universitaria, creó las carreras cortas. El segundo periodo es un periodo prácticamente de reinauguración, de redefinición del proyecto de la universidad. ¿Por qué? Porque se queda fuera todo lo que era educación media y bachillerato, y se queda solo la educación superior. Le recortaron el número de alumnos y el número de profesores y el número de trabajadores y el número de escuelas que atender y el número de conserjes y el número de cuestiones relativas a la limpieza y a todo lo que era la administración y la gestión de esas escuelas, y se queda solo con las escuelas universitarias. El presupuesto se conserva prácticamente en un 80-90% intacto para la universidad, lo que abre, por supuesto, una época de bonanza para la institución. Se fue el licenciado Campillo a ocupar, no me acuerdo si fue diputado o algo así, una diputación, y habían nombrado al licenciado Juan Maldonado Pereda rector, pero los estudiantes no lo aceptaron. Tomaron las instalaciones de la rectoría, que las oficinas estaban en Zamora, allí donde hoy está la galería, porque estaban
remodelando todas las oficinas de la Loma. La toma de posesión iba a ser o fue mejor dicho, en el aula de la Facultad de Comercio y Administración, pero ya los estudiantes no dejaron que llegara y cerraron la calle de Zamora también, donde estaba la rectoría provisionalmente, para no permitir que entrara. Pidieron los estudiantes entrevistarse con el doctor Velasco, que en aquel entonces estaba como director general de salud mental, dependiente de la Secretaría de Salud en México. Hablaron con el gobernador para que les autorizara invitarlo. Y afortunadamente el doctor Rafael Velasco aceptó y se vino a la rectoría. Estaba muy reciente los hechos del 68, de 1968, entonces las universidades estaban políticamente muy revueltas, ¿no? Con intereses metidos ahí de carácter político por los partidos y demás, y además con el fenómeno del porrismo, que afectó a muchas universidades del país y que fue en algunos momentos muy serio. Es decir, los grupos estudiantiles directivos eran muy poderosos y se ocupaban de muchas cosas que no eran las de los intereses estudiantiles. Debo decir que no hay que generalizar. No todos lo eran así. Algunos estaban por convicción y con la fe del joven que quiere hacer y demás, ¿no? El crecimiento se planifica en torno a la academia y se diseñan mecanismos de regulación institucional. Se elaboran planes de estudio para toda la oferta educativa y se brinda mayor soporte a la investigación. Todo universitario que tenga una mínima cultura es sindicalista. ¿Cómo vamos a estar en contra de algo, una agrupación que defiende los derechos de alguien? Para nada. Nadie se opone, ni yo entonces, por supuesto, al sindicalismo. Lo que ocurre es que hubo también un porrismo sindical. Obtener todo por la fuerza, por la toma de instituciones, etc. Contra eso me tocó a mí. A mí me tocó ver nacer el CESUB. Primero por el esposo de la señora que después fue muchos años la secretaria del CESUB. ¿Sí? A mí me tocó vivirlo. La estructura académica, administrativa y económica de la universidad es cada vez más compleja. Las carreras se distribuyen en áreas académicas y se establece el periodo de iniciación universitaria para los estudiantes de nuevo ingreso. Esto permitió que la Universidad Veracruzana, a nivel de la licenciatura, pudiera ofrecer educación superior en las principales regiones del Estado. Es el inicio propiamente de las regiones académicas como ahora las conocemos. En los 70, la conjunción de varios factores propicia el periodo de mayor crecimiento de la Universidad Veracruzana. Una política nacional de expansión de las universidades públicas, un aumento en la demanda de educación superior y una administración universitaria con visión a futuro que supo cómo hacerlo. Fue un rector visionario. Daba cuenta en su propósito que tenía de que teníamos riquezas y vocaciones en las regiones que había que explotar y que había que, teníamos que darle a los alumnos la posibilidad de estudiar en las regiones a las cuales pertenecieran y no que tuvieran que venir aquí a Jalapa a estudiar lo que desearan. Entonces, con base en ello, Bravo hace un plan de llevar las medicinas, por ejemplo, a Orizaba, a Poza Rica, a Minatitlán, que fue la primera que se hizo, y en Jalapa. Fue un poco la base con la cual se fundó Bravo en estudios económicos de los desarrollos regionales que había en ese momento y que creo que sigue habiendo hasta ahora. Esto va a representar un hecho muy relevante para la universidad y, por supuesto, para el desarrollo de la educación superior en Veracruz, en donde se empiezan a ofrecer este tipo de carreras en las regiones y los estudiantes ya no tienen que viajar necesariamente a Jalapa o al Distrito Federal,
que eran los lugares en donde se podían estudiar cuestiones técnicas y de ingeniería, que sabemos todos son imprescindibles para el desarrollo industrial, el desarrollo económico, para el cambio de los procesos productivos de las empresas en México. Con la modificación de la ley orgánica en este periodo se definen las 5 regiones universitarias, las 6 áreas académicas y los órganos colegiados. El crecimiento de la planta académica fue uno de los más notables en la historia de la Universidad Veracruzana. El doctor Bravo creó una unidad que se llamaba Unidad Docente Multidisciplinaria de Apoyo a la Enseñanza y a la Extensión Universitaria. Era como un servicio de extensión. Y posteriormente los han ido cambiando, ¿sí? Ahora, cuando se creó esa unidad, abarcaba la Escuela para Estudiantes Extranjeros, los centros de idiomas y los talleres libres de arte, que todos de alguna manera caen en la función de extensión universitaria. Y además había cursos como la de Psicología del Mexicano, como había cursos, después la maestra Lini de Vries ofrecía una especialidad en Mesoamérica, y maestros como el maestro José García Payón, una celebridad en la arqueología, daban esos cursos, antropólogos, historiadores. Enrique Flores Cano, que era estudiante, también impartió clases. Entonces teníamos muy buenos maestros y se iban no nada más con otra imagen de México, sino se iban enamorados de nuestra cultura, de nuestra gente, y eso de alguna manera ayudó a proyectar a la Universidad Veracruzana, a Jalapa y a México. Destaca la incorporación de las carreras de arte a nivel licenciatura. En ese entonces el jefe de la división, se llaman jefes, no eran directores, jefe de la división de artes era el maestro Emilio Carballido y el director de UIECA era el maestro Fernando Vilchis. Surgen los cuerpos inter y multidisciplinarios. Se elabora la reglamentación sobre la personalidad jurídica, el patrimonio y la administración de la universidad. Nace el Sindicato del Personal Académico FESAPAUF, el Centro de Idiomas, la Escuela para Estudiantes Extranjeros. Se fortalecen los talleres libres y florecen las actividades artísticas de difusión cultural. La Orquesta Sinfónica de Jalapa pasa a formar parte de la Universidad Veracruzana. Ávila y Fernando Vilchis se van a Polonia. Entonces era agregado cultural el maestro Sergio Pitola allá en Polonia y los recibe allá y empiezan a hacer audiciones y se traen a toda esta comunidad muy querida para nosotros, que son los polacos, les decimos nosotros, ¿no? que empiezan a llegar a la recién formada UIECA. A este periodo de expansión le sigue otro de restricción. La crisis económica del país obliga a las universidades públicas a reestructurarse, a incorporar reformas, a regular el ingreso y la permanencia del personal académico y a centrar la actividad en la docencia vinculada a la investigación. A mí me tocó una situación particularmente, vamos a decir, lo veo a lo lejos, quizá difícil, porque en ese momento pues había que poner cierto orden en el aspecto estudiantil y sindical.
y también darle un plan a la universidad. Es un periodo muy complicado para la universidad porque insumos y recursos económicos imprescindibles para su operación empiezan a sufrir una fuerte carencia. Bueno, es la única época en la que hay un decrecimiento de la matrícula estudiantil. Evidentemente, las familias no podían seguir sosteniendo a sus hijos en la educación superior y muchos chicos tuvieron que abandonar la escuela para irse a trabajar y apoyar a sus familias. Es una época muy complicada para todos y para la institución en lo particular. Nos fuimos a las zonas de la universidad, las distintas zonas, y empezamos a obtener, a oír a los alumnos, a los maestros, a los directores, al sindicato mismo, todos, para ver qué programas ellos sugerían. Hicimos un famoso que le llamamos el libro azul, se dijo en aquel tiempo. Ya todo el mundo sabía lo que era el libro azul. En fin, había un grupo de jóvenes entonces y de gente madura que entramos a este asunto del plan de desarrollo. Para mí fue un momento interesante y nos permitió, a partir del plan, ir hacia el aspecto, digamos, de la investigación, ver dónde teníamos los puntos críticos, tratar de impulsar, por ejemplo, la investigación en el área científica, porque estaba la palabra y el hombre, y los científicos no escribían. Entonces hicimos la ciencia y el hombre para tratar de que tanto el área, digamos, vamos a decir, científica y humanística fueran en paralelo. Al iniciar los 90, la Universidad Veracruzana se había posicionado como una de las mejores del país y la demanda de ingreso aumentó. Un lastre para el desarrollo institucional de la universidad eran las recomendaciones para los estudiantes que pretendían ingresar a la Universidad Veracruzana. El examen de admisión y la política de no recomendados tuvo un impacto positivo en este proceso con la evaluación externa de Ceneval. El lema en aquel entonces era "no hay palanca que valga", se difundió ampliamente. Tuve reuniones con funcionarios, con sindicatos, con agrupaciones estudiantiles y les expliqué las bondades de que apoyasen esa iniciativa de la Universidad Veracruzana para entrar en una nueva etapa donde se privilegiara más el talento, el esfuerzo, la constancia de todos los miembros de la comunidad universitaria a cuestiones ajenas y vicios de nuestra propia sociedad. Conseguí con el gobernador Dante Delgado en aquel entonces el terreno que había dado albergue, todavía hay unos espacios ahí, a una fábrica textil antiquísima de Jalapa, Veracruz, para en esa parte construir lo que hoy es la Unidad de Artes de la Universidad Veracruzana. Elevar el nivel académico de docentes e investigadores y estimular su desempeño fue también una prioridad. Hay cambios muy importantes en este periodo. Surgen los primeros centros de investigación y se empieza a otorgar un financiamiento importante, incipiente, a la función de investigación. Durante todos los periodos precedentes, el presupuesto se repartía fundamentalmente entre la docencia y la extensión o la difusión cultural. Y hoy, en este periodo, empieza a aparecer la función de investigación y a tener una participación presupuestal que es muy inicial, pero importante para la vida de la universidad. La pertinencia de la formación universitaria en las distintas regiones fortaleció los vínculos con el entorno social y permitió mayor autonomía a las recién creadas vicerrectorías. Las brigadas universitarias en servicio social, con el apoyo financiero de fundaciones internacionales, abrieron nuevas formas de participación de la comunidad universitaria
con los diversos sectores sociales. Yo creo que eso socialmente ayudó a la institución a desarrollarse y a tener una imagen determinada en la sociedad. A mediados de la década, la Universidad Veracruzana estaba lista para declarar su autonomía. Si alguna característica tiene el periodo que inicia con la autonomía, es el fortalecimiento académico de la institución. Gracias a la autonomía fue también posible el autogobierno, el nombramiento autónomo de nuestras autoridades, basando en una estructura nueva, en un nuevo órgano de colegiado que se llama Junta de Gobierno y que a partir de entonces se será encargada de nombrar al rector y de llevar la contraloría de la universidad, de vigilar los recursos económicos que dispone la institución. La autonomía trae consigo nuevos retos. Transparentar y hacer más eficiente el presupuesto. Entregar resultados más precisos en los programas educativos y proyectos de investigación. Y brindar servicios de calidad en las funciones de extensión universitaria. Al mismo tiempo, abre puertas hacia el financiamiento externo para la modernización de la infraestructura, de las telecomunicaciones y de los programas de estudio. Es satisfactorio para mí el hecho de haber entregado una universidad mayor, una universidad crecida. Con la autonomía inicia una época de intensos cambios en la universidad. Bueno, para empezar van a estar caracterizadas por dos rectores, ¿no?, que van a estar de acuerdo en general en sus orientaciones de conducción universitaria. O sea, el doctor Arredondo y el doctor Arias, va a haber una continuidad muy importante en el proyecto académico de la universidad. Eso habla de solidez, habla de consistencia también. ¿Y qué se va a poder hacer? Bueno, son además dos personas absolutamente comprometidas con la dinámica de cambio de la universidad. Para mí el haber tenido el honor de haber sido el primer rector autónomo también genera una circunstancia en lo personal muy especial porque permitió a la universidad mostrarse como una universidad seria, responsable, segura de sí misma y con una vocación de salir hacia afuera haciendo las cosas bien, a partir de un trabajo, como decimos, colectivo. La oferta educativa se amplía a nuevas modalidades. Surgen actividades artísticas y deportivas de proyección internacional. Se inicia la construcción de los campus para la cultura, las artes y el deporte y se reorganiza el sistema bibliotecario. Hay una dinámica de innovación bárbara y dos van a ser sus características. La innovación tecnológica. Arredondo y el mismo doctor Arias van a ser personas muy proclives a la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación a la universidad. La otra innovación importantísima que cambiará completamente a la Universidad Veracruzana es el MEIF. Nuestra universidad se inserta en el contexto global, cuidando la calidad en todas sus áreas y sometiéndose de manera permanente a la evaluación externa. Hicimos un gran esfuerzo buscando fondos y aliados por todos lados y fue impresionante el número de maestros en todo tipo de programas que logramos insertar afuera del país en todo tipo de proyectos universitarios, de proyectos de colaboración.
El nuevo siglo descubre a una universidad veracruzana dinámica, acorde con los tiempos que le toca vivir. No puede haber una proyección internacional exitosa sino a partir de nuestras propias fortalezas locales. Y en esa perspectiva, lo que emprendimos fue primero la consolidación de la innovación educativa. La innovación educativa que el tiempo indudablemente dará la razón al porqué el modelo educativo integral y flexible. Estoy hablando de una serie de reconocimientos y logros obtenidos, es producto precisamente del impulso de un modelo educativo basado en el aprendizaje, vinculando docencia con investigación y con una aplicación en el entorno social. El orgullo nuestro fue el premio que nos otorga una importantísima red de universidades a nivel mundial, TALUARS. Premia año con año a las universidades que se distinguen por su compromiso social. Y la Universidad Veracruzana obtiene en el año de 2012 ese reconocimiento. ¿Es producto de qué? Insisto nuevamente, nuestras fortalezas locales. Al trabajo que se ha desplegado en las casas de la universidad, al proyecto de la universidad intercultural, que evidentemente que es los proyectos que van a ser premiados como la universidad con el más alto compromiso social. No ha habido ninguna otra universidad en el país que haya construido espacios como los foros o el Congreso Universitario de diálogo directamente con la comunidad universitaria y cuyos resultados eran asumidos por la administración para constituirlos en política universitaria. Eso es la autonomía. Construir desde el diálogo, desde la comunidad, desde el diálogo con la comunidad universitaria, la universidad que queremos para el futuro. Hoy, la Universidad Veracruzana cuenta con su propia sala de conciertos, casa de la emblemática Orquesta Sinfónica de Jalapa. Los estudiantes cuentan con un sinnúmero de opciones para su formación integral. Un nuevo enfoque ecológico y ambiental permea los planes y programas de estudio y las actividades cotidianas. Por primera vez en su historia, la rectoría de nuestra casa de estudios está a cargo de una mujer. Frente a ella, un abanico de retos y oportunidades se ha abierto. Una universidad como la Universidad Veracruzana, además de ponerse, de tener claro que hoy día participamos del mercado del conocimiento, interpreta y asume ese mercado del conocimiento como un capital social, como un capital que tiene que servir necesariamente para tener un mejor entorno social y un mejor entorno ambiental. La universidad desarrolla investigación no solamente con el fin de obtener publicaciones indexadas que van a dar una calificación para los académicos o para la universidad, sino con el ánimo de resolver problemáticas regionales, de incidir en la economía del Estado, en el desarrollo de la sociedad para mejorar las condiciones de vida y para lograr un México mejor. Los programas, las líneas de acción y las metas propuestas giran en torno a 3 ejes estratégicos.
Innovación académica con calidad. Presencia en el entorno con pertinencia e impacto social. Gobierno y gestión responsables y con transparencia. ¿Qué nos falta? Nos falta mucho impulsar en nuestra universidad de manera más agresiva la generalización de todo nuestro quehacer académico en estrategias innovadoras. Y me refiero tanto a nuevas formas de acceder al conocimiento. Nos hace falta impulsar nuevas modalidades también de formación profesional que tengan esta doble virtud o esta doble connotación de orientar nuestro quehacer académico, de investigación y de docencia hacia asegurar su orientación hacia la atención de problemáticas reales, inmediatas, que tengan esta doble faceta, atender lo local, pero con una mirada global, con una mirada que nos asegure la formación con responsabilidad sobre todo el quehacer que la Universidad Veracruzana desempeña y que en cada uno de los universitarios a nivel individual reconozcamos como un compromiso y una responsabilidad. A 70 años la universidad tiene un núcleo. Algunos rectores le dieron más importancia a uno que a otra cosa, otros a la investigación, otros más a la difusión de la cultura, pero entre unos y otros hemos logrado que la universidad haya cumplido, si vemos hacia atrás, 70 años de labores, se ha cumplido con lo que se propuso desde el principio. No hay profetas o líderes que vengan y den la luz y resuelvan el destino de la Universidad Veracruzana. Lo que sí debe de haber son líderes en cada área de responsabilidad y toma de decisiones de la universidad. Y a pesar de las nuevas instituciones que se han creado para satisfacer la educación superior, creo que la Universidad Veracruzana va a poder seguir adelante y salir adelante. La privatización es un proceso real que acompaña a una precariedad del Estado, que es un resultado histórico de este fin de época que vivimos hoy día. Pero las universidades públicas tienen que defender su espacio, tienen que aprender a ser protagonistas, digamos, de una historia que hasta ahora hemos acompañado e interpretado. Y ser protagonistas no quiere decir convertirse en actores políticos, significa que usemos realmente el conocimiento que generamos y transmitimos como una herramienta útil en ese proceso de transformación. Tenemos que defender la educación pública, pero la tenemos que defender con calidad. No se trata nada más de decir vamos a defender a la universidad pública del país con decretos y discursos. Hay que trabajar porque en un mundo muy competitivo tenemos que demostrar que lo que se hace en una universidad pública es de mucha calidad. La universidad no se puede desprender de la sociedad. Es una parte de la sociedad. Si estamos hablando de que el teatro y la música, las actividades artísticas forman mejores seres humanos, estamos hablando de algo que va a ser benéfico para la sociedad. Defender este sello humanístico y artístico en los estudiantes de la Universidad Veracruzana es defender un desarrollo sustentable, es defender un desarrollo consciente, un desarrollo crítico, es defender la formación de personas capaces de decidir por sí mismas y de no convertirse en mano de obra fácilmente utilizables, sin criterio, sin ética y sin dirección. Hay que ponerse a aprender, hay que estar abierto para ir a eventos, para conocer cosas, para leer libros, investigar, acercarse,
Y entonces vamos a empezar a tener un sentido de apreciación. Una vez que uno tiene la capacidad de apreciación, entonces tiene la capacidad de respetar las cosas y de de darle su peso. Personal administrativo, técnico y manual, nuestros compañeros de confianza, nuestros compañeros académicos, nosotros que ahorita nos toca el privilegio de servir a la Universidad Veracruzana, también nos toca entender que estamos en una institución que nos da orgullo cada vez que nos presentamos en cualquier lugar el decir trabajo para la Universidad Veracruzana. La superación es un deber, y una obligación. Yo les diría que no sean conformistas. El conformismo no lleva a ninguna parte. Hay que ser siempre rebeldes. Hay que procurar ir hacia adelante. Hay que ver adelante, siempre adelante. 70 años de la Universidad Veracruzana y su celebración ha significado reconocer nuestra identidad. Y es momento de darnos a la tarea de la innovación. Tenemos ante nosotros retos importantes. El mundo en que vivimos ha cambiado. Las tecnologías nos permiten utilizar herramientas novedosas y aplicarlas para la formación de nuestros estudiantes, para la docencia, para la investigación, para la difusión y la vinculación, nuestras tareas sustantivas. Queremos también reconocer y valorar la interculturalidad. Esa es una riqueza en nuestro estado de Veracruz que debe permear a todas las regiones y a todas las áreas del conocimiento. Estamos comprometidos con la equidad de género y queremos tener una universidad sustentable. Ese es un reto que no puede llevarse a cabo solamente por un decreto desde la autoridad universitaria, sino que debe conformar parte de la cultura en toda nuestra comunidad universitaria. LIS de Veracruz, Arte, Ciencia, Luz.